perquè com ens ha dit la companya allà a l'estrado, anem molt apretats de temps. Anem començant. En primer lloc intervindrà Joan Maria Soler, que farà la introducció al debat i l'explicació de la Comissió contra l'Amiant. I després intervindran per aquest ordre el company Juan José Díaz, que ens explicarà l'experiència de la dia, Josep Ramon Carme, que ens explicarà la problemàtica de l'amiant des de la perspectiva de l'espai públic i des de la coordinadora de districte d'Horta. Pel tema de les escoles ens parlaran Cristina Huguet i Carolina Badia. Pel tema de les lluites laborals i el cas del metro ens parlarà Antoni Rosique, que és vicepresident de l'Associació de Treballadors i Treballadores afectats i exposats per l'amiant. I finalment ens parlaran Marcos Belisario i Josep Estric, que són jubilats de Macosa Alstom afectats per l'amiant. Preguem que els companys i companyes de la taula respectin els 7 minuts d'intervenció, que pugui després donar temps a poder fer col·loqui, perquè a més estem apretats de temps. I sin més, doncs comencem. Joan Maria. Sí, començo, però esteu aquí els companys de jubilats de Macosa que heu de parlar? Tu parlaràs, no? Sí. Agafa't o porteu-li una cadira d'allà i... Sí, o aquesta mateixa, sí. Bueno, bé, si us sembla, comencem aquesta taula rodona. Intentarem, doncs, ser breus a l'exposició. Potser ja ho seré una miqueta més, perquè em poso en situació el marc en què s'està donant tot això, però la idea és que després també hi hagi debat i puguem parlar i això, fer una miqueta de debat, no? Teníem previst llegir el manifest, però el manifest el teniu, tots i totes el teniu amb la revista aquesta que us hem entregat a l'entrada. També per la gent que no sou aquí també ho teniu en castellà. Com que tots ja el teniu i com que també és un manifest molt genèric, malgrat que també demana coses molt clares en què de ben segur tothom hi estem d'acord, que hi hagi aquest pla nacional per l'erradicació de l'amiant, que es faci ja la llei contra l'amiant, doncs, a no ser que algú digui que no hi estigui d'acord, però entenem que tothom estem per la labor i l'assumirem. Bé, la convenció aquesta ja portem molt de temps preparant-la, teníem ja intenció des de la Comissió contra l'Amiant de la FAP d'haver-la fet fa 2 anys, però la pandèmia ens ho va impedir i tot l'any entre buscar el lloc i preparar-ho ens ha portat molta feineta i gràcies a tota la gent voluntària avui estem aquí. Les taules rodones, darrere de les taules rodones hi ha hagut uns equips de treball. Aquests equips de treball han fet aquests documents que teniu a la revista. I aquí hi ha tots els elements d'anàlisis que ens semblava que era important donar-los a conèixer. Veureu que l'últim és el de la ciutadania i aquí hi ha una part important d'aquest document en què hi ha tots els actors dels jubilats de Macosa Alstom, que després el Josep en parlarà, que va ser el que ens va esperonar a tots i a totes a implicar-nos a fer front a aquest tema. L'altra part és el que hem estat fent des de la Comissió contra l'Amiant de la FAP, que és una comissió que va néixer a la FAP a partir de la Comissió de Medi Ambient, però va anar agafant tanta entitat pròpia que ja es va esdevenir una comissió només per aquest tema. I ha sigut un espai de trobada que en els últims 4 anys
s'ha anat col·lectivitzant tot el seguit de lluites que van sortint al voltant d'aquest tema. Des de lluites veïnals a diversos barris de Barcelona. Tenim casos, la llista m'oblidaria, però el tema de la retirada de les taulades del cinema Urgell, el tema del mercat de la Bacederia, doncs també treure l'amiant, el tema d'una nau prop d'aquí, Sant Martí, que també, gràcies a la lluita dels veïns, també es va poder treure. El carrer Maresme també, o sigui, molts indrets de la ciutat també. Després tenim espais públics com el Turó de la Rovira, que després el company també ens explicarà què és el que s'ha estat fent, i també tot el tema que és extremadament sensible de les escoles, que també aquí tenim les companyes que després també us explicaran. Doncs tots aquests col·lectius, més els col·lectius d'afectats, que ara provenen també d'àmbits laborals, evidentment de Maposa, però també de Metro, que també ens parlaven d'aquí, doncs ens hem anat trobant durant tot aquest temps treballant amb dues finalitats molt clares. Una, conscienciar d'aquest perill, que encara hi ha aquest leitmotiv de que no passa res amb l'amiant si no es trenca. Això ho hem de descartar-ho, hem de dir que això ja no és real, que això ja no és així, que tot l'amiant que està instal·lat degut que ens va prohibir el 2002, com a mínim té 20 anys, però la majoria de 30, 40, 50 anys, i per tant ja està degradat i ja va desprenent per si sol les fibres d'amiant, que ja són aquestes cancerígens. Doncs aquest treball de conscienciació ha sigut un dels eixos més importants, i per això hem estat fent xerrades a tots els districtes i a tots els barris que ens ho han demanat per anar parlant sobre aquest tema. Hem tingut també la gran sort que ha col·laborat amb nosaltres especialistes, el doctor Tarrés, el senyor Mallar, que això també ens ha donat molta seguretat en el que estàvem plantejant i tindre la seguretat de plantejar-ho correctament. Amb tot aquest treball també hem estat fent, hem estat empoderant a les administracions perquè es posin les piles. Hem tingut reunions periòdiques amb l'Ajuntament, hem fet esmenes a publicacions de l'Ajuntament, per exemple a la web, o un tríptic que finalment van recollir les nostres esmenes. Hem tingut reunions també pel tot el tema dels protocols, superimportant, els protocols de recollida d'amiant als carrers que ha de portar a terme la Guàrdia Urbana. Hem tingut reunions també amb bombers pel tema de com activar i com incidir en els espais privats que hi ha amiant, etc. Això ha sigut una altra labor important que hem estat fent des d'aquí. I també hem participat i hem fet el seguiment molt de prop de tot el que s'està discutint per aprovar aquest Pla Nacional d'aquesta llei que abans l'Aragonès ha dit el que ja sabíem, que està previst fer-lo, però el que volem és que es faci ja. Mireu, hi ha un minut, Jordi, acabo ja. Hi ha unes dades, algunes estan posades en aquest document. La Unió Europea calcula que si no fem res hi haurà 60.000 morts a l'estat espanyol. I això és més que els accidents de trànsit. No pot ser. O sigui, no pot ser. Hem d'estar-hi tots a sobre. Doncs, dit tot això, doncs ja dono pas a la Jordi, doncs ja dono pas a la segona. Doncs moltes gràcies. Ara ens parlarà el company Josep Ramon Carme. Juan José Díez nos explicará la experiencia de Badia. Sí. Bueno, una mica, ¿no? Porque, a ver, es una lucha de 7 años
desde 2014 aproximadamente 7 años y pico, y claro, explicar una lucha así tan larga es complicado. Nosotros, de todas maneras, como comisión del amianto, hemos hecho ahora hace poco un cartel que lo hemos puesto en todas las porterías, que resume un poco la crónica de lucha para quitar el amianto en Badía, y me voy a basar un poco así para ir más rápido, porque es que si no... Bueno, a ver, bueno, es igual, sí. Vecinos y vecinas preocupados por el amianto existente en nuestra ciudad se dirigen en un pleno al Ayuntamiento de Badía del Valle. Esto en el 2014. 2015. Las vecinas y vecinos preocupados forman la Comisión del Amianto. 2016 se crea la Comisión del Amianto. En la Asociación de Vecinos se acuerda invitar al equipo de gobierno y demás partidos. Se invita también a la empresa ACM 2020, consultoría y diagnósticos de amianto, a participar en las reuniones, y se les encarga que haga un mapa del amianto. Bueno, esto como sabéis es la empresa de ACM, que es la que está el Lluís Mayar, ¿no? 2017, 18 y 19, bueno, financiación del mapa del amianto por parte del Ayuntamiento y de la Asociación de Vecinos al 50%. A ver, aquí hay que decir que solamente se gastó el dinero de, ¿cómo se llama?, de las muestras que se tomaron, que se llevaron a Francia para ver lo que había y lo que no había, ¿no? Valieron 18.000 euros, 9.000 pagamos nosotros y otros 9.000 porque era muy importante que los vecinos participáramos en esa y colaboráramos en el mapa. También hay que decir otra cosa a favor de la empresa ACM 2020, y es que su implicación social fue la que hizo que el mapa del amianto saliera adelante, porque aproximadamente nos hubiese costado alrededor de 250.000 euros realizar ese mapa, porque tuvieron 1.300, 1.400 horas de trabajo, que esto no lo han cobrado. O sea, nosotros desde el principio agradecimos totalmente la colaboración social que tuvo la empresa ACM para que se realizara el mapa, y se lo hemos agradecido siempre. Y bueno, y esto, lamentablemente, el Ayuntamiento de Badía del Vallés no ha sabido nunca agradecer esta cuestión, que para nosotros los vecinos era súper importante. Y yo creo que es un tema que hay que tener en cuenta. Nosotros siempre lo tenemos en cuenta. Se realiza la inspección visual de los elementos de fibrocemento, toma de muestras estáticos y ambientales, todo ello con la indispensable colaboración de los vecinos, está clarísimo. Empezamos con los vecinos, vamos a acabar también con los vecinos, con la retirada y el encapsulado. Acabado el mapa del amianto, se determinan las actuaciones preventivas y correctivas a llevar a cabo. 2020, presentación del mapa del amianto al Departamento de Relaciones Laborales, Treball y Seguridad Laboral de la Generalitat de Cataluña. Fuimos los compañeros de la comisión expresamente a hablar con ellos, a presentarles todo el trabajo que estábamos haciendo, le dimos una copia, etcétera, etcétera. Hay que decir que nos recibieron bien, que estaban de acuerdo con toda la propuesta, que no hubo ningún problema, ¿no? 2021, 15 de julio, presentación del público, del 21, del mapa del amianto. 10 del 9, todo esto en el 2021, presentación en el Parlamento de Cataluña del mapa del amianto, que nos reunimos con todos los grupos del Parlamento. 27 del 11, el presidente de la Generalitat visita de nuevo la ciudad, la había visitado antes, para comunicar la concesión de 4,5 millones de euros para la retirada del amianto. El Ayuntamiento será el encargado de realizar los trámites para poder empezar con las obras. 2022. El Ayuntamiento pide ayuda al Departamento de Residuos de la Generalitat de Cataluña para proceder con los trámites necesarios para licitar las obras. 13 del 9 del 22 de este año.
El Ayuntamiento presenta el pliego de condiciones para las empresas a la Comisión del Amianto. 14 del 9 se aprueba el pliego de la Comisión en la Comisión de Gobierno. Habría que presentarlo al Pleno Municipal para dar el visto bueno, y hay que hacerlo a nivel legal también, y bueno, se hizo. Se hace público y se pueden presentar las empresas hasta el 20 de octubre de 2022. El Colegio de Arquitectos de Cataluña presenta alegaciones al pliego de condiciones que propuso el Ayuntamiento. Por ello, se amplía la presentación de las empresas hasta el 3 de noviembre. No se presenta ninguna licitación y actualmente tampoco se presentaron. Ahora se ha hecho la licitación otra vez para la empresa técnica que visualizará que se haga bien el tema del capsulado. Luego vendrá el tema de la retirada, pero llevamos 2 años y prácticamente estamos como al principio. O sea, ahora ya, si ya lo han hecho, a partir de ayer ya salió la licitación para la empresa técnica que visualizará y controlará que todo se haga bien en el encapsulado. Luego vendrá la retirada, que también hay que hacer la misma situación. Un poco esta es lo que debería haber sido. Finales del 21 tenía que estar terminado el encapsulado de los edificios. Principio del 22 empezaba la retirada del amianto. Llevamos 16 meses y estamos casi en la misma situación. Esperemos que a partir de ahora la situación vaya más rápida. Un poco la situación es así. Muchas gracias. Bueno, lo que está claro es que o hay presión ciudadana a tope, Sí. o andamos muy lento. Moltes gràcies. Ara parlarà sí Josep Ramon Carme sobre l'espai públic. Hola, antes que nada, no sé, están 2 compañeras de Toledo, no sé, hay algún más que tiene problemas con el catalán, o pueda tener con el catalán, o puedo seguir en catalán o hablo en castellano. Como... Sí, puedo, sí. Sí, desde pequeñico que lo hablo bastante bien, sí. Sí, por eso entiendo. Soy José Ramón, soy miembro de la Comisión contra el Amianto de la Federación de Asociación de Vecinos y soy de la plataforma Cambaró. La plataforma Cambaró es una asociación de vecinos y vecinas, tengo que ir traduciendo, o sea, si me trabanco un poco es porque traduzco del catalán. Es una asociación de vecinos y vecinas fundada y registrada en el año 2017. Actualmente, la plataforma de Cambaró está afiliada a la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona y tenemos miembros colaborando activamente dentro de la federación. Queremos ampliar así nuestra intervención no solamente en los problemas del barrio de Cambaró, sino incorporando una mirada proactiva al resto de la ciudad. También mantenemos contacto y comunicación fluida con el resto de barrios frontereros del nuestro, con el resto de barrios de Barcelona, sobre todo con el barrio de Horta Guinardó, que consta de 12 pequeños barrios, pequeños o alguno un poquito más grande, pero son 12 barrios. Y compartimos con ellos reivindicaciones que son, entre otras, movilidad importante en un sitio como Barcelona, que tiene muchas subidas y bajadas. También un plan que hay muy importante, que es el de los Tenturons, que va a ser un pulmón de Barcelona. Los huertos comunitarios, en los cuales las personas mayores se entretienen y pueden trabajar, y sobre todo con el amianto. Estamos compartiendo el problema común que tenemos sobre el amianto. Explicaré un poquito más sobre él. Respecto a lo que significa el amianto en Cambaró y concretamente en el Turó de la Rovira, persiste un gran problema que por su localización geográfica del Turó afecta a una gran superficie urbana en Barcelona. Explicaré por qué. El Turó de la Rovira es una pequeña montaña actualmente configurada como parque urbano y que está situada prácticamente en el medio del distrito que es Horta Guinardó. Con el fenómeno de la inmigración que hubo en Cataluña, que sufrió España, que se produjo en España a mediados del siglo XX, muchas familias sin medios económicos suficientes autoconstruyeron unas viviendas con medios de fortuna básicamente y en sitios que no eran edificables en ese momento. Así se configuraron en Barcelona varios
pienso que fueron 14 barrios de barracas en los que el principal elemento constructivo era el fibrocemento con amianto, lo que conocemos como uralita, dado que era un elemento de constructivo barato y de una tremenda durabilidad. Con la transformación urbanística realizada en Barcelona con motivo de la Olimpiada del año 1992 y por cuestiones básicamente estéticas, se derruyeron los barrios estos de barracas con cierta urgencia, más bien con mucha urgencia. Y estos núcleos de urbanización marginal, que estaban construidos, como hemos dicho, con uralita básicamente, al tirarlos, se hizo, y al tirarlos de forma urgente, lo que sucedió es que los restos de este derrumbe, o derribo, perdón, se quedaron en el sitio cubiertos por una fina capa de tierra. El caso específico del Turó, entre otros elementos, es que por causa de las pendientes propias de esta montaña que tenemos en mitad de la ciudad y de las condiciones específicas de ella, resulta que hay una importante erosión, un importante efecto de erosión, sobre todo por la lluvia, que equinoccialmente llueve muy fuerte en Barcelona, en verano siempre hay unas lluvias equinocciales muy fuertes, producen una erosión tremenda y además en un sitio que tiene mucha afluencia de público, con lo cual la erosión que se produce es tremenda y lo que hace esta erosión es aflorar continuamente los restos de uralita que quedaban en ese espacio. La posibilidad de contaminación por fibras de amianto a partir de estos retales de uralita absolutamente degradados y de las tierras contaminadas, que es muy importante porque además de estar la uralita está contaminando las tierras junto a ellas, que envuelven a la uralita, las tierras que envuelven a la uralita, la salud no tan solo de los vecinos de ese barrio, sino también de los ciudadanos. Tiene un amplio espacio alrededor del Turó de la Rovira, está comprometida por la dispersión de fibras que va a suceder a través del aire, de los vientos y tal, desde una montaña al movimiento que hay diario de aire entre tierra y mar y tierra. En el año 2017, de la mano de los jubilados de Macosa Alstom, se hicieron las primeras acciones de denuncia para indicar al Ayuntamiento de Barcelona la necesidad de revertir la situación e implementar acciones de saneamiento del Turó de la Rovira. Delante de esta inicial presión ciudadana, el Ayuntamiento encargó en distintas fechas 2 planes de intervención que preveían una acción triple de retirada de tierras contaminadas, compactación de caminos y confinamiento de la charcha vegetal, y confinamiento de la zona con una red vegetal y plantación de vegetales que pudieran soportar esta erosión. También se proponía que periódicamente se hiciera una recogida de los fragmentos de amianto que afloraban. Todos estos planes de actuaciones y no tuvieron unas consecuencias favorables. Realmente continúa habiendo erosión, continúa habiendo uralita en superficie y no sirvieron para nada. Para denunciar el mantenimiento de la situación peligrosa por la salud pública que continuaba alrededor del Turó, las asociaciones de vecinos intensificamos las acciones delante de la Administración y para tener más fuerza asociativa creamos la Coordinadora contra el Amianto de Horta-Guinardó. Unimos los barrios que estábamos en el distrito para tener mucha más fuerza y tener una representación más importante. Como hemos dicho, los trabajos de saneamiento del Turó no daban resultados positivos y para poder reforzar nuestras denuncias, los vecinos hacíamos periódicamente recorridos de visualización y recogida de los restos de amianto. Fotografiábamos esos restos, los geolocalizábamos y entonces con esta documentación hacíamos la denuncia en el ayuntamiento. Era en el distrito, en el Ayuntamiento General de Barcelona, nos dirigíamos a nuestro distrito. Desgraciadamente, a pesar de todos los esfuerzos de las asociaciones vecinales, tenemos que decir que, y a pesar también del esfuerzo económico que se hizo por parte del Ayuntamiento en este caso, tenemos que decir que el Turó de la Rovira continúa siendo una montaña contaminada. La definimos en este momento como montaña contaminada. Desde las acciones de vecinos, actualmente seguimos instando a la Administración a elaborar una solución sanitaria del Turó de la Rovira, en base a las propuestas por los técnicos, y que se hicieron en los planes iniciales de saneamiento, pero con un carácter un poquito más contundente. Hemos trabajado, además en el Turó de la Rovira, que es importante esto que lo diga, que en retirada de amianto, de fibrocemento, en el distrito, en edificios y espacios que por su afluencia de personas, como son los mercados municipales, o por su riesgo para los niños,
como son los colegios y sus entornos inmediatos, representan unos riesgos particulares. Los éxitos de retirada del amianto en edificios urbanos que hemos conseguido en el distrito de Horta de Guinardó ha sido gracias a la movilización ciudadana. Quiero resaltar esto. Todas las cuestiones que estamos consiguiendo es gracias a la movilización ciudadana, producto de una intensa información, básico también, una intensa información sobre la agresión que representa la presencia de este tóxico en nuestro entorno. En contraposición de algunas tesis, podemos comprobar que una información a la ciudadanía con carácter serio, amplio y real no crea nunca alarma, y que esta información es absolutamente necesaria para que los vecinos tomen conciencia y, consecuentemente, tengan argumentos para una movilización solidaria contra la realidad del amianto. En algún caso, y en reclamación de la prioridad de preservar la salud pública sobre los intereses económicos particulares de cada propietario, incluso ha estado posible modificar algún artículo de la norma urbanística de Barcelona. Y este hecho ha permitido el poder modificar, a través de la presión social, poder modificar algún artículo, ha permitido a los técnicos municipales actuar de facto sobre propiedades particulares y repito, teniendo como prioritario la salud pública por encima de los intereses particulares económicos de cada propietario. En preservación del medio ambiente y de la salud de las personas de esta y de próximas generaciones, animamos a las entidades sociales a mantener los esfuerzos de información, incrementar la acción reivindicativa y delante de la Administración y reclamar que se habilite en cada distrito una oficina de atención ciudadana especializada en temas relacionados con el amianto, que informe a los vecinos más directamente afectados de obras de retirada de fibrocemento en la proximidad de sus habitajos, de sus viviendas, así como de cualquier duda o consulta al respecto. Se señalice la posibilidad de contaminación en zonas donde haya presencia de amianto en cualquiera de sus presentaciones y, con especial interés, reclamamos una ley de retirada de amianto en Cataluña. Siento haberme extendido un poco más, pero la traducción me ha costado un poco. ¿Sabes? Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos a un tema especialmente sensible, que es el de las escuelas. El tema de las escuelas, el amianto en las escuelas, afecta al conjunto de la comunidad escolar, pero afecta especialmente a un sector en formación, como es la infancia y la adolescencia, ¿no? Para hablarnos del tema, nos lo comentarán Cristina Huguet y Carolina Abadía. Deixa-li el... Queríamos inicialmente constatar la especial vulnerabilidad de la población infantil en este tema, considerando que todas las enfermedades relacionadas con el amianto tienen un tiempo de latencia bastante largo, ¿no? Todos sabemos que tardan entre unos 10 a 30 años en reproducirse. En este momento hay muchas escuelas con niños y niñas expuestos al amianto, que posiblemente desarrollen, esperemos que no, pero tengan ese potencial de desarrollar otras enfermedades a las edades de 10, 15, 20, 40 años. Y teniendo en cuenta que su fisiología es especialmente vulnerable debido a que su respiración es muchísimo más activa que la de los adultos, están mucho más cercanos de la superficie del suelo y aumenta considerablemente el riesgo de estas partículas. Creemos que la inhalación en edades tempranas genera un potencial de desarrollo muchísimo más elevado que las poblaciones adultas. Hay evidencia científica que lo corrobora, hay estudios científicos que se están haciendo en poblaciones bastante más industrializadas de las que estamos hablando, pero especialmente considerando los barrios bastante afectados en la ciudad de Barcelona y en otras partes de Cataluña, creemos que hay muchos puntos negros que necesitan ser revisualizados y con una acción bastante más inmediata de la que se está gestionando. Carolina nos va a hablar de otros temas. Sí, también además decir pues, que las escuelas, ¿no?, concentran mucha población en torno a ellas, tanto entre las niñas y niños que asisten a las escuelas, como trabajadoras y trabajadores del centro, y como familias
y vecinos que frecuentan estos lugares durante muchas horas. Un punto importante que consideramos desde el movimiento de las escuelas es que las familias deberían estar informadas a la hora de poder elegir escuela de si sus hijos van a estudiar en una escuela donde hay presencia de amianto. Tendemos a confiar en las instituciones y a pensar que cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela va a ser un entorno seguro, pero cuando hay amianto, pues sabemos que esto no es así, desgraciadamente. Entonces nos estamos encontrando con familias que después de haber escolarizado a sus niños, de haber hecho adaptaciones escolares, pues de alguna manera toman conciencia de que sus hijos están en contacto con este cancerígeno de primer grado y deciden hacer cambios de escuela. Esto pues podríamos intentar evitarlo con una buena información. También vemos que esta falta un poco de conciencia de la peligrosidad del amianto, ¿no? Existe una creencia, como comentaba antes María, de que el amianto estático no es peligroso, que el amianto peligroso es el que se toca, el que se rompe, el que se mueve, pero sabemos que no es así. O sea, la ciencia, la técnica y la experiencia nos dice que no. Entonces, esta conciencia, este hecho que adelanta la ciencia, no se está tomando en cuenta en el planeamiento urbanístico de la ciudad y está sucediendo que se están ubicando escuelas en lugares donde hay amianto en naves contiguas. El caso de Glorias es especialmente grave porque allí se han ubicado 3 escuelas, la escuela del Sincans, la escuela Gaya y una escuela municipal, la Leonor Serrano, y además también un parque infantil, en un enclave en el que, según datos del 2021, pues hay como más de 5.000 metros cuadrados de fibrocemento, lo que representa pues unas 12 toneladas de 82 toneladas de fibrocemento, de las cuales 12 son de amianto. Y allí tenemos en este entorno ubicados unos 1.500 niñas y niños, trabajadores y familias. Es un amianto además que por el tiempo que se construyó es un fibrocemento que está muy degradado, en muchas ocasiones pues, en estado de ruina, hundido, desprendiendo trozos. Las familias, incluso desde la propia escuela, desde el año 2011 se comenzó a reclamar el desamiantado y ha avanzado todo muy a una velocidad muy lenta. Hay una nave entre las 3 escuelas en la que se encontraron muestras positivas en amianto obtenidas por laboratorios acreditados. Se han encontrado trozos de fibrocemento en los patios de las escuelas. El ayuntamiento ha ignorado las solicitudes de las escuelas y AFAS que se han ido realizando desde el año 2011 para que dicte orden de ejecución para impedir que desde esta nave que está entre las 3 escuelas caigan trozos a los patios y se esté desprendiendo, contaminando de fibrocemento a los patios. Y pensamos que el reglamento de urbanismo sí que permite dictar orden de ejecución para obligar a un propietario, como si fuera un inmueble, las debidas condiciones. Y también pensamos que también esta orden de ejecución se puede dictar en caso de que haya problemas de salubridad en algún lugar, contaminando a los niños y niñas continuos. La solución que nos han dado ha sido el encapsulado, que vemos que es una solución con una eficacia muy limitada, porque a los 2 meses pues, observamos cómo la pintura comienza a degradarse. Y sobre todo, pues, lo que reclamamos las familias es que por parte de las autoridades pues, se actúe de una vez. Vemos que hay una inactividad en este tema que está afectando a la salud de los niños y niñas futura. Y sobre todo, pues queremos saber, ¿no?, qué sucederá
si en unos años comienzan a aparecer casos de mesotelioma entre la comunidad escolar y a quién tenemos que reclamar, porque realmente es el momento de actuar. Consideramos que no solamente es un tema político, sino también un problema urbanístico importante. Como dice Carolina, son decisiones urbanísticas en las cuales se están ubicando centros infantiles sin ningún tipo de consideración a este material tóxico. Tanto ayuntamiento como propietarios privados no se responsabilizan de esta retirada. Tampoco la administración, Generalitat ni Consorci d'Educació hacen ningún tipo de movimiento al respecto, ¿no? Simplemente hay un silencio administrativo que no permite avanzar de ninguna manera. Y en nuestro caso en particular, queremos denunciar el hecho de que, a pesar de que judicialmente tenemos muchas cosas a nuestro favor, las familias, estamos en una lucha activa muy organizada y incluso hay una sentencia judicial en el que se evidencia como el plan urbanístico del ayuntamiento fue erróneo hace 10 años, cuando ya hay una ley en la que del 2002 en la que se confirma que este material es peligroso y que se tiene que hacer una retirada, pues aún así el ayuntamiento decide poner allí 3 escuelas, una de ellas una escuela Breslau, y bueno, no se tienen en el plan urbanístico en ningún momento estos temas en consideración, ¿no? A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia da razón a esta propietaria de que realmente se están ejecutando urbanísticamente las cosas mal, se construye la escuela de los Encants precisamente sin licencia de actividad ni de obra. Creemos que la situación es muy grave y a pesar de tener esta situación tan difícil y tan como a nuestro favor, a pesar de eso, las cosas no avanzan, ¿no? Los pequeños derribos que se han hecho en el entorno eran en solares con una ruina muy avanzada y son los únicos que se han ejecutado durante todo este tiempo que llevamos en lucha, que bueno, es prácticamente una lucha de unos 10 años desde que se encontró el primer fragmento de fibrocemento en el patio de la escuela. Y esto fue denunciado por una mamá. Entonces, a partir de esto, o sea, desde aquí hace 10 años. Y todavía lo único que hemos conseguido es que se retiren a ruinas de solares muy degradados. Las retiradas que se han hecho han sido en unas condiciones pésimas, sin el encapsulamiento que se tiene que hacer, bueno, el encapsulamiento, el confinamiento ambiental que es necesario para proteger la salud. Y luego tenemos también el problema adicional, y queríamos denunciar que realmente se favorece, porque realmente en Glorias hay un plan urbanístico de reparcelación que al valer muchísimo dinero estos terrenos, se está esperando hacer esta retirada dentro del marco de este plan urbanístico y se está favoreciendo a todos los inversores y a todos los especuladores que van a venir a comprar esos terrenos y a venderlos con respecto a... O sea, y nos está haciendo... bueno, se está favoreciendo a todos esos especuladores con respecto a la seguridad infantil, ¿no? A la gente de los vecinos. Entonces creemos que es importante que se favorezca esto con respecto a otras cosas, ¿no? Simplemente la economía lo que es perfeccionamos así. Buenas gracias. Me ha tocado este papel, el de controlar el tiempo, ¿no? Nos han dicho que a las 11:30 tenemos que plegar. Queríamos dedicar 20 minutos al coloquio, creo que será difícil o imposible, ¿no? Ahora nos hablará Antonio Rosique, que nos explicará un caso que salió mucho en los periódicos y con mucha importancia, que es el del metro, ¿no? Antonio Rosique es vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Afectados por el Amancio del metro. Hola, buen día a todos. Quisiera agradecer a la FAP y a Fundados de Barbosa Alstom la organización de la convención y particularmente a un sindicato de metro, CIM, que nos ha prestado la palabra como asociación, ¿no?
Bueno, ¿por qué se crea una asociación de trabajadores expuestos o afectados en Metro de Barcelona? Se crea inicialmente en el año 18, explota el tema amianto en Metro, porque el Comité de Empresa del Metro Madrid avisa que se están trabajando en trenes, en modificación y reparación de trenes, con pinturas que contienen amianto, ¿no? Y que se empiezan a producir casos de trabajadores afectados. Empiezan a determinar patologías que estamentos públicos reconocen como por exposición al amianto. Hay una presión muy fuerte por parte de todos los sindicatos de Metro hacia la dirección de la empresa, y es verdad que inicialmente la empresa se pone las pilas, es una inversión muy fuerte y eso genera, se recordará, los ciudadanos lo recordarán, porque en el año 19 hubo más de 10 paros, más de 10 jornadas de huelga, y eso al final se traduce en que la empresa se pone las pilas. Con las pilas, tanto en la retirada como en el control, hacer protocolos de salud, ¿no? Entonces, esta asociación en aquel momento estaba en un estado embrionario, y como se inicia un proceso de negociación sobre un acuerdo entre la dirección de la empresa y sindicatos sobre este tema concreto, ¿qué se hace con esto? Pues se aparca un poco, ¿no? En el año, a finales del 19, y durante el 20 y 21, se negocia un acuerdo, se aprueba el 23 de abril del 21, y es un acuerdo que los que estamos afectados inicialmente, todo ello es una particularidad, es cierto, a nivel social es una particularidad, pero bueno, es un acuerdo que viene a decir que todo el trabajador que se le detecte una patología o una enfermedad se le aplicará una ausencia retribuida, que no deja de ser jubilarte con 58 años, ¿no? Y que no tenga afectaciones económicas. Sí que es cierto que eso no repara nada de las afectaciones, pero bueno, como mínimo se valora, ¿no? Que haya... Pero la sorpresa es que yo creo que soy el primero que ese acuerdo decía que en 10 días a partir de la detección de la patología se creaba una comisión en la cual la empresa proponía al trabajador reubicarse. Yo envío correos, en el mes esos en abril se aprueban, en mayo envío correos, comité de empresa, relaciones laborales, comité de seguridad, prevención laboral, donde digo por qué no se me llama si soy una de las personas que a partir de las 1000 y pico tags, son radiografías de alta resolución, si soy uno de los 28, ¿por qué nadie se pone en contacto? No hay respuesta por parte de nadie, ¿no? En junio envío un burofax, relaciones laborales, comité de empresa, entonces sí. Entonces parece ser que tenía derecho a que se creara la comisión. Y la comisión, la empresa ya tenía muy claro que me iban a negar esa teórica propuesta de reubicación. A mí ya me dicen que no, me lo niegan. ¿Por qué? Se basan en tres hechos. 1, en Metro no hay amianto. En 2, yo no manipulo amianto. Y 3, mi ansiedad. Yo continúo estando, parte de mi jornada laboral, entrando en salas técnicas que sí o sí, en alguna, me ha afectado. De los 28, yo soy uno de 10 trabajadores que venimos de un mismo centro de trabajo. No hay casualidad, eso está claro, no hemos sido afectados y expuestos. Y entonces, lo de la ansiedad me dice la empresa que es un problema mío, que le sabe muy mal, pero que me lo trate en mi vida privada. Entonces, claro, estos se enteran, estos trabajadores que inicialmente tenían pensado hacer una asociación, y tal como la habían aparcado, pues dicen, ostras, es necesario, porque si se le niega a un trabajador a aplicar un acuerdo, ostras, con nosotros, ¿qué nos pasará, no? Entonces, sí, nos reunimos y se crea esta asociación, ¿no? Junto con la negación de la empresa a aplicar el acuerdo, de hecho, desde el 23 de abril del 21 no se lo ha aplicado a ningún trabajador, porque claro, si dice que no hay amianto, ¿a quién se lo va a aplicar, no? El acuerdo decía trabajadores presentes y futuros. Entonces, por parte de la parte social, pues ha habido un silencio absoluto. Un sindicato de los 5, que hay 8 formaban el comité de empresa, 8 sindicatos en aquel momento, 5 firman. De esos 5 no hay ningún sindicato que haya hecho absolutamente nada. Se sienten indignados porque dice que hace mucho. Cuando se le plantea qué habéis hecho, viendo que la empresa no aplica este acuerdo, se sienten indignados porque dice que nosotros no vemos, pero que trabaja mucho, ¿no? En la actualidad era un momento bueno porque se está negociando un convenio, pues excepto 3 sindicatos, el CIM, entre ellos Solidaridad Obrera y CGT, que ponen muy claro que es un tema que se ha de zanjar y se ha de aplicar tal como literalmente dice, pues los otros 5 prácticamente el tema del amianto ya no es un tema. Se aprobó el 23 de abril del 21 el acuerdo y, oye, si se aplica o no se aplica, es igual.
hay otros temas más importantes, ¿no? Y luego nos encontramos, aparte del tema del acuerdo, el tema del protocolo de salud. Un protocolo de salud, la empresa, expusimos hace 2 semanas en una sesión del Comité de Seguridad y Salud que una empresa con este problema de salud grave no puede tener un protocolo de salud a la carta. El protocolo está muy claro porque es del Ministerio de Sanidad. Entonces, aplíquelo usted literalmente. Eso está hecho por expertos, está hecho por el Ministerio de Sanidad, por tanto. Entonces, nos encontramos que hay trabajadores que a mí me han dado de alta y me dicen que en el año 19 me entregaron un papel, una neumóloga contratada externamente, y que en ese papel yo debía interpretar que me habían dado de alta. De alta es decir, que tú te metemos en el grupo de trabajadores que no han estado, han podido estar expuestos, pero que no muestran ninguna patología. Entonces yo me voy allí, cada 3 años me hacen un TAC. Pero si tú eres un trabajador que a la doctora doctor le presiona y dices, ¿cómo me envías 3 años sin hacer ninguna prueba? Pues a ti, bueno, a ti anualmente, venga. Entonces, eso no puede ser. El protocolo ha de ser único y ha de ser basado en expertos y esto. Yo me encuentro particularmente en un caso que el año 19 me dice la empresa que se me dio la alta en esos seguimientos. Durante el 19, el 20 y el 21, las doctoras que me hacen el protocolo de salud anual de la empresa recomienda que debido a la patología he de tener un seguimiento de un especialista. O sea, las doctoras, ¿no?, las profesionales de salud que me recomiendan son desautorizadas por la propia empresa. Bueno, es un caso de que la lucha y el tema del amianto no acaba con leyes y dotaciones económicas y lucha, sino es que luego tendrás que luchar. Una vez se aprueben y se hagan, hostia, te encuentres que hay empresas que lo interpretan como les da la gana, y hay sindicatos, hablo de 2 en concreto, que son mayoritarios a nivel estatal, que les da igual. Porque no hacer nada es que te da igual este tema. Lo planteé como lo planteé, ¿no? Se sientan indignados porque no conocemos lo mucho que hacen. Agradezco que hayan escuchado. Muchas gracias, y para acabar las intervenciones, ahora intervendrán Marcos Belisario y Josep Estri, que son jubilados de Macos Alstom afectados por el amianto. Buenos días. Voy a hablar de Maclosa. Maclosa fue una empresa industrial silometalúrgica ubicada en el Pueblo Nuevo de Barcelona, donde el 90% de la zona construida estaba recubierta de amianto, de placas de uralita. Es una empresa que hemos convivido y manipulado el amianto hasta su desaparición en el año 1994. Esta empresa se dedicaba a la construcción de material ferroviario, se dedicaba a la fundición, al laminado de vigas, a escaleras mecánicas, a puentes grúa, a naves industriales, a escaleras. O sea, teníamos una diversidad muy amplia de productos que estamos dentro de la zona. Entre los años 1960 y 1990 fueron los años que más se manipuló amianto en África. Ese amianto lo manipulábamos sin protecciones de medidas de seguridad, por desconocimiento por parte de los trabajadores. Tengo la duda de si los ingenieros o directivos de la empresa sabían que el amianto era un cancerígeno de primero. Eso no lo puedo garantizar, pero lo que sí garantizo es que trabajábamos sin medidas de seguridad. Debido a ello, alrededor del año 2000 tuvimos conocimiento del primer compañero fallecido por amianto. Sabéis que el amianto se desarrolla, este cancerígeno, entre 20 y 40 años, tarda en desenvoluparse en algunos casos. Entonces, sobre los años 2000 fue cuando tuvimos el primer conocimiento. Quizá anteriormente podría haber habido un caso, pero no lo supimos. A partir de ese año fue un degoteo constante de compañeros afectados, enfermos y muertos por el amianto.
A raíz de que nos jubilemos en Aston, porque la cosa, junto con Maquinista, fueron a formar la empresa Jack Aston en Santa Perpetua de la Alhambra, con toda su actividad de material ferroviario. Cuando nos jubilemos, vimos que había que hacer algo con el tema del amianto. Aparte de ayudar a los compañeros en los temas de los abogados, había que hacer alguna cosa más. Y entonces nos organicemos como jubilados de Macosa Aston afectados por el amianto, con el objetivo de hacer desaparecer el amianto, no solo en el ámbito laboral, sino en el ambiental y en el doméstico. Porque, como sabéis, el amianto es una fibra que en la ropa de trabajo la transportábamos a casa, donde ahí nos lavábamos la ropa, y hay casos de compañeros familiares que han sido afectados por el tema del amianto, sin haberlo trabajado ni haberlo manipulado. Entonces, nosotros propusimos al distrito de San Martín, que era donde pertenecía la fábrica, que hiciesen un censo del amianto que había en el Pueblo Nuevo, una intención de que se pudiera erradicar. Hubo una resolución en el plenario del distrito de San Martín en el año 2015. En el 31 de marzo del 2017 decidimos empezar a hacer una campaña de recogida de firmas con el objetivo de que se hiciese un censo del amianto total de Cataluña, de edificios especiales e instalaciones públicas, luego un desmantelo total, el cumplimiento del programa de revisiones médicas postocupacionales, porque eso estaba abandonado. A la que dejabas de trabajar, ya no, o sea, si no ibas tú a salud laboral a decir que habías trabajado con el amianto, o se lo decías a tu médico de cabecera, no te hacían esas revisiones. A partir de entonces también nos pusimos en contacto con salud laboral, exponiéndole la problemática, y ahí hubo un compromiso de ir avisando a todos los ex trabajadores de Macosa, y luego posteriormente al resto de trabajadores que se sepa que han trabajado en el amianto, porque el amianto se ha trabajado en más de 3.000 productos en España. 3.000 productos en España, poca cosa, ¿eh? O sea que no solo hablamos de temas industriales, sino en el ámbito doméstico, en frenos de coche, en fin, más de 3.000 productos. Por lo tanto, el amianto está esparcido en la sociedad. Esta recogida de firmas que se alcanzó, tengo que ir acabando, conseguimos 10.300 firmas, todas entregadas al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat de Cataluña, y luego, en colaboración estrecha con la FAP, hemos seguido en la lucha por erradicar el amianto en Cataluña, y si puede ser en España y en el mundo. Muchas gracias. ¿Cuántas muertes calculáis? Entre 30 y 40. 30, 40. Entre 30 y 40. Reconocidos, o sea, reconocidos como enfermedad profesional. Pues entre la época de 1900... Bueno, ahora el cronograma es el siguiente. En principio tenemos descanso hasta las 12 y a las 12 empieza el plenario con la puesta en común de las diferentes intervenciones. Hay una posibilidad, si os parece bien, atrasamos un poco el plegar, hacemos 10 minutos por si hay alguna pregunta y luego ya lo hacemos un descanso de 20 minutos.
si hay ahora alguna pregunta que queráis hacer o alguien desde la mesa que piensa que se ha quedado con alguna cosa que decir. Yo quería hacer una pregunta José Ramón. He aprendido sobre todo lo que has dicho de que pudisteis modificar todo el tema de las ordenanzas sí, para poder intervenir en la parte privada. Yo soy de Badía como Nene, sí, como Juan José, y sobre todo nosotros tenemos amianto en todos los edificios privados. Estamos por la lucha y siempre se nos plantea el dilema de que al final hasta qué punto tiene potestad una entidad pública sobre una entidad privada. Entonces tenemos esta cosa de que si alguna comunidad de vecinos renuncia porque no le interesa de la manera que se le va a retirar el amianto o porque estamos mirando de que hay sitios donde va a haber que sustituir elementos, cada uno tenemos claro si se van a ser también financiados por la Generalitat o va a tener que ser la comunidad de vecinos quien pague ese elemento de sustitución. Entonces, ¿hasta qué punto podremos conseguir de que una entidad privada tenga que someterse al bien común? Porque si no retiramos todo el amianto de toda la población, no nos sirve, entre comillas, de nada que quitemos el de mi bloque si no quitamos el de los restos. Pero no solo para Badía, sino para las... Porque estuvimos hablando inclusive en alguna otra ocasión todo lo que puede llegar a viajar el amianto para las poblaciones cercanas. Entonces queremos que se elimine de Badía, de Pargará, de todo, de hecho de todos los lados, pero quiero decirte de que ¿cómo conseguisteis esto? O sea, ¿hubo una voluntad política para poder hacer estas modificaciones? Sí, te lo explico, fue una cuestión muy clara, con una previa. No podemos actuar de ninguna manera con el Real Decreto 396 del 2006, que es de ámbito absolutamente laboral. Entonces, como es de ámbito absolutamente laboral, no contempla para nada el tema de salud pública. Y de ahí la reivindicación tan importante que estamos haciendo y que encuracho, no sé ahora cómo se dice, quiero dar ánimo a todo el mundo a reivindicar estas leyes que nos permitan que se contemple todo el tema del amianto desde el ámbito de la salud pública y del medio ambiente, no solamente del laboral, por una parte. En nuestro caso, ¿cómo conseguimos modificar? Desde luego que hubo voluntad política. Conseguimos desde la Federación y desde la plataforma Cambaró, desde la coordinadora de Horta Guinardó, de la que os he hablado, conseguimos influir directamente sobre la regidora y sobre el ayuntamiento, desde la FAP, para que leyes, normas de la ordenanza de usos y del paisaje urbano, sobre todo en el artículo 42 y en el 43, que habla en una parte de certificado de seguridad y en otra parte de conservación de edificios, obliga a la propiedad a realmente a conservarlos. Si una persona un propietario tiene X metros cuadrados de uralita colocados, y aquella uralita no está en condiciones de ser de no desprender, es friable, y podemos decir que en este momento toda la uralita instalada es friable porque ha pasado suficiente tiempo. Quiero decir en este punto que la vida útil de la uralita podemos darla por terminada. La vida útil del fibrocemento, de la uralita, acaba instantes antes de desprender la primera fibra. En ese momento se ha acabado. Aquello es friable y por lo tanto es un peligro. Bien, entonces en base al artículo 42, que obliga a las edificaciones a tener un certificado de seguridad, y en base al artículo 43 de la Ordenanza de Usos del Paisaje Urbano, que obliga a la conservación de los edificios, le dijimos, señores, no es posible que ustedes simplemente miren el urbanismo, y es un riesgo cuando se cae un trozo de fachada, cuando se cae un trozo de un balcón y mata a una persona o da un susto. Nos da lo mismo. Bueno, no nos da lo mismo, mejor que le dé un susto que la mate, ¿no? Pero quiero decirte que en base a eso, los técnicos municipales tenéis que vigilar, porque si la uralita es realmente un riesgo para la ciudadanía, estamos hablando de un riesgo, estamos hablando de un problema de seguridad. Ustedes tienen que mirar, señores técnicos municipales, tienen que mirar desde ese punto de vista, tienen que ustedes que mirar
el por qué suceden las cosas. No hace falta que se caiga. En el momento que se cae un trozo de fachada, inmediatamente se activa bomberos, se activa Guardia Urbana, se cerca la cuestión y se obliga a reparar aquello. Pues en el momento que una uralita es friable, está suspendiendo fibra, se cierra, se limita la fachada, se obliga al señor aquel a la conservación de eso, al retirar ese peligro que tenemos, ese elemento de contaminación al público, un elemento que hemos visto produce muertes igual que un trozo de piedra que se cae de una fachada. Nosotros conseguimos además modificar un artículo que es difícil de explicar porque modificamos un artículo que había que declaraba, era el artículo que declara volúmenes disconformes. Un volumen disconforme es un volumen de un edificio que cumplía una normativa anterior que no cumple la actual y entonces al propietario no le dejan hacer nada. Yo os voy a explicar el caso particular, aunque quizá me extienda si me lo decís. Había un patio, antiguamente un parking, entre bloques de edificios, con una superficie tremenda de uralita, que cambiaba de uso. El propietario de aquello se lo había vendido y se quería montar allí un supermercado, un Aldi, para ser concretos. Entonces, dijimos que no, que ahí no permitíamos que se hiciera nada a los vecinos si no se modificaba aquello, era un riesgo, toda esa uralita entre nuestras casas. Y decían, no, es que no podemos hacer nada porque le podemos dar permiso para cambiar de uso, pero no puede tocar el techo. Digo, si no puede tocar el techo, ¿qué estamos haciendo? Dentro de un mercado, dentro de tal, ¿tenemos filtraciones de fibras? No, esto no puede ser. Si ustedes no modifican el techo, nosotros no vamos a dejar aquí que se haga nada. Nos vamos a plantar en la puerta y no vamos a mover sin ellos. Entonces, lo que consiguieron es hacer de este artículo una modificación parcial en la cual ya no se decía, no se puede hacer nada. En el momento que el volumen disconforme ese se autorizaba a modificar el techo, incluso se podía hacer un techo plano si se podían, para uso de los vecinos, si se permitía. Si no, se modificaba el volumen. Nada más este cambio. Anteriormente, anteriormente no se podía hacer nada porque significaba modificar el volumen, tocar el techo, y digo, bueno, desmontar una alita, consideramos que no se modifica volumen, podéis cambiar de actividad, podéis montar un supermercado, los vecinos quedamos fuera de riesgo y el supermercado tan contento. Claro, ahí amenazamos con una campaña contra Aldi también. Al mismo Aldi le interesaba estar de acuerdo con nosotros. Te digo, hay estos artículos y si quieres después le paso, como eres de Badía, le paso a Juan José todos los artículos y nosotros intentamos modificar, se los doy o te los envío con una cuestión. Bueno, Juan María ha pedido la palabra y con eso cerramos. Sí, m'ha demanat un moment el Josep i ara parlo. Es respecto a la retirada del amianto en las propiedades privadas. Esto, el único medio es la presión. Hoy por hoy es la presión vecinal la que puede ayudar a que el propietario tome medidas para erradicar. Pero es que es muy importante, por eso hoy estamos aquí, el que haya un plan de erradicación del amianto, que haya una ley para erradicar el amianto, porque eso nos debe dar los mecanismos para poder eliminar el amianto, que es muy necesario para la salud. También nos facilitará medios económicos, porque, como bien decía el compañero, el coste puede ser muy elevado, la gente a lo mejor no podrá asumirlo y habrá que hacerlo por bien común. Entonces hay que haber vías de financiación, véase a través de impuestos o de lo que sea, pero hay que sacar dinero para poder eliminar el amianto. Muy bien. Bueno, ahora sí que es la última pregunta. Tenemos un completo donde los metros, que no tiene ahí Toledo, pero tenemos un barrio donde hay una empresa que fabricaba cemento y tenemos más de 90.000 toneladas de amianto al aire libre. 5 colegios, 2 institutos, edificaciones, de todo. Vale, nosotros llevamos desde el que ha sido, somos la asociación más antigua de Castilla-La Mancha, del 75, y llevamos desde el 1991, tenemos los primeros institutos universitarios de prevención de lo que está haciendo en el barrio. Como la empresa quebró, lo que se dedicaba era a llevar camiones a las afueras del barrio
La presión vecinal somos en la asociación de vecinos. Hay vecinos afectados que nos mandan un botón que dicen que no está matando, hay familiares con muertos que no quieren revivir el tema porque es muy doloroso. Nuestro barrio en Toledo nadie quiere denunciar. Nos han amenazado de que, porque hacemos eso, que la gente no se va a querer ir al barrio, que es un marca turístico. Tenemos las consejerías, todas las consejerías de Toledo están en nuestro barrio, el centro de operaciones está en nuestro barrio, el nuevo hospital está en nuestro barrio. Entonces, pues como anécdota, Patrick, el presidente de la Junta, fue alcalde de Toledo, cuando nos ha sabido todo lo que hay, no nos ha recibido. Desde el 2014 que ya hemos tenido reuniones no nos ha recibido. El consejero de Sanidad, que es médico, tiene un titular en el periódico de Toledo, tribuna, que pone el ambiente de Toledo es peligroso. La alcaldesa, que es el barrio, dice que era algo tradicional en el barrio, que todos habían jugado en... Claro, el barrio tiene más de 50 años, ¿vale? El barrio se construyó... El barrio le llaman el polígono porque se construyó a la vez que el polígono industrial, ¿vale? De un lado está el polígono industrial y del otro el polígono residencial. Entonces, el barrio es un barrio nuevo y toda la gente de nuestra edad se crió en el barrio jugando entre la vida. Entonces, es algo tradicional según ella. Entonces, nos sentimos reflejados en todos nosotros. Nos hace gracia porque llevamos tantos años, llevamos nosotros, y no hay manera, y a raíz de la denuncia, de la presión vecinal, de una plataforma, fuimos a las Cortes, a ver ayuntamientos, estuvimos en el Congreso en Madrid, también en los otros años, se hizo algo y se ha sellado una parte. Bueno, yo lo llamo sellado, nosotros lo llamamos tapado. Nos han cogido una alfombra y lo han metido debajo, pero yo lo llamo sellado. Y nosotros y ahora sí que una retirada, porque han dejado para las futuras generaciones, que son nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, un cementerio de amianto ahí al lado del hospital. Entonces, a una asociación que se haya cancelado, nosotros hubo una comisión, un informe del ayuntamiento de una empresa que recomendaba sellado y retirada, pero luego hemos dado por sellado por el tema económico. Entonces, bueno, desde aquí decimos que talento, que se quedan estos, porque luego los terrenos son de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, no son terrenos privados, pero al lado hay terrenos de cultivo, casas, de todo, y eso, que tenemos un poco todos nosotros, y lo de los colegios también. Nosotros fuimos a los colegios y nos dijeron que por favor no utilizáramos a los niños como un escudo para tratar el tema. Josep Tarrés estuvo dando charlas en Toledo, lo llevamos a la zona, fuimos de visita a la zona, y él mismo dijo que él no viviría en ese barrio. Entonces a nosotros